Ahora es el turno de Albert y María José. Albert Díaz Mota, diplomado en Biblioteconomía en la Universidad de Barcelona, licenciado en Documentación en la Universidad Oberta de Cataluña. Trabaja desde hace casi 20 años en el Centro de Documentación del Museo del Diseño de Barcelona, que ha liderado desde su creación y donde ha fusionado diferentes bibliotecas de museos municipales, integrando además diversos fondos documentales de origen público y privado. Desde esta posición ha impulsado y liderado diversos proyectos, como los espacios de conocimiento, la memoria oral del diseño o el proyecto Wikipedia. María José Balcén, licenciada en Historia del Arte y posgraduada en Historia de las Artes Decorativas y Diseño por la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en arte contemporáneo y diseño. En la actualidad es responsable de fondos documentales históricos en el Centro de Documentación del Museo de Diseño de Barcelona, donde impulsa proyectos como Memoria Oral del Diseño o el portal web Objetos Enlazados. Muchas gracias por aceptar la invitación y tener la ocasión de que podáis estar un año más con nosotros y nosotras y encantadas de poder escuchar vuestra presentación. Muchas gracias, Elena. Estamos encantados de repetir y las veces que haga falta. Gracias sobre todo por continuar con estas jornadas que creo que son necesarias y puedo imaginarme el esfuerzo que os supone hacerlas. También encantados porque nos hayáis motivado una vez más a venir a esta maravillosa ciudad en la que todavía hace frío en noviembre. O sea que para unos mediterráneos empieza a ser algo extraño. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema, a pesar de que, debo decir, Olimpia, que tomamos nota y seguramente suspendemos ahora, pero vamos a intentarlo. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, ya iremos viendo. Vale. A ver, hoy hemos planteado la comunicación en tres apartados, ¿no? Un apartado explorativo en el que realmente le vamos a levantar la mirada y vamos a ver qué pasa fuera de nuestro museo. Un segundo apartado descriptivo en el que vamos a bombardearos con muchas imágenes de nuestros fondos para intentar dar una idea de cantidad y calidad, ¿no? de lo que tenemos la suerte de poder estar gestionando ahora. Y una tercera parte que no va a ser de conclusiones, en realidad va a ser más reflexiva y en lugar de esperar a que nos hagáis preguntas, pues las vamos a hacer nosotros. Vale, empezamos con la fase de prospectiva. Lo que hemos hecho ha sido mirar dónde hay archivos de diseño, ¿no? Es decir, archivos de diseño los encontramos realmente repartidos por todo el mundo en todo tipo de situaciones e instituciones. Es verdad que algunos de los más destacados están vinculados con universidades. Este caso, por ejemplo, el de la Universidad de Brighton, es uno de los más longevos, ¿no? Hace más de 20 años que trabajan. Está muy relacionado sobre todo con los archivos de empresas y diseñadores británicos. Un proyecto más reciente, en Melbourne, en Australia, es parecido, pero está también vinculado a lo que sería Melbourne como ciudad del diseño, es decir, a sus empresas y sus diseñadores, pero con una voluntad también de teorizar y de hecho tienen una revista bastante interesante. En Rochester, vinculado también a una universidad, está lo que sería el Centro de Estudios de Vignelli, porque en realidad está basado en una colección inicial, en un fondo inicial que es el fondo de los diseñadores Massimo y Lela Vignelli, pero que ha crecido mucho más y es un fondo muy dinámico que está muy vinculado a todas las preguntas que hoy en día se hace al diseño. Un proyecto muy reciente y muy cercano a nosotros, la verdad es que casi los vemos como primos hermanos, el Archivo Valenciano del Diseño. La verdad es que es un proyecto que nace de la profesión, son los profesionales los que lo impulsan y para darle estabilidad lo que hacen es buscar un apoyo institucional y se acaban vinculando con la Universidad de Valencia, que acaba aportando espacios y acaba aportando personal y recursos.
Después también hay instituciones sin ánimo de lucro y fundaciones y demás que también recogen archivos. Por ejemplo, en San Francisco, relacionado con todo lo que es tipografía, caligrafía, diseño gráfico, nace también de una colección inicial de un coleccionista, pero luego se abre al público, gana un espacio físico y virtual y se convierte en un polo de atracción realmente sorprendente en el que hacen formación, exposiciones, publicaciones, etc. En Argentina existe lo que se llama IDA, Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino, y empezó como archivo hace muy pocos años, ha crecido enormemente y ahora también es archivo y es museo, es una gran institución ahora mismo. Luego también encontramos archivos de diseño en las empresas. Hay empresas que no se han desprendido de ellos, ¿no? Hemos traído este ejemplo de Barcelona, que es de la tienda y firma de alta costura de Santa Eulalia, una firma más que centenaria, que empezó trabajando con su archivo físico y luego hace pocos años empezó a digitalizar y ahora pues además lo muestra a través de su web y es verdad que hay empresas que utilizan esos fondos para de alguna manera diferenciarse de la competencia y mostrar pues esa cultura corporativa. Otra cosa es que las empresas sean capaces de incorporar sus archivos históricos en su proceso creativo. Quizás aquí en este país eso no se ve tanto, pero si por ejemplo algún día lo quieren mirar, en Italia hay una política increíble, sobre todo relacionada con la moda, realmente de empresas que utilizan todo su archivo histórico para volcarlo después en la fase creativa. También hemos querido mostrar algún ejemplo de coleccionismo. Al final, esto es un ejemplo de una colección privada, es un gran coleccionista de objetos físicos, es decir, de diseño gráfico, que llega un momento en el que se plantea una estrategia digital. La verdad es que es extraordinario lo que consigue, porque bueno, un trabajo constante a través de su web y sobre todo a través de su cuenta en Twitter, donde acumula pues, ahora mismo una comunidad, estamos hablando de 67.000 seguidores. Ya nos gustaría a nosotros tener 67.000 seguidores en nuestras cuentas, yo creo que las triplica. Y además pues, utiliza digamos, esa divulgación, esa difusión que hace para promover una campaña de crecimiento de su propia colección, es decir, ¿os gusta esto que os estoy ofreciendo? Dadme más, ¿no? Que lo seguiré haciendo y seguiré preservando el diseño gráfico, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos podría llevar a pensar también, ¿no? En cómo las estrategias de difusión al final son también estrategias de crecimiento, ¿no? De los fondos y colecciones. Archivos en museos, por supuesto, por todo el mundo, por toda Europa, en Estados Unidos también. Es verdad que muchas veces vinculados con las bibliotecas, yo creo también porque es endémica falta de recursos humanos de los museos, donde todo el mundo tiene que intentar hacer todo, porque si no, no es posible. Y bueno, hemos mostrado este ejemplo del Museo Victoria and Albert de Londres, porque es también de los más longevos y que tienen pues, unos fondos muy amplios. Otro apartado serían los proyectos colaborativos o cooperativos. Ya estamos hablando enteramente digitales. Por ejemplo, Fonsi News, en realidad es un colectivo que gestionaba un blog y al final pues acaba convirtiendo en esto. Es una colección virtual de muestras de tipografía en documentos y lo hace abierto, es decir, cualquier persona puede proponer un contenido. Después, este grupo, digamos, como comité editorial o consejo científico, como lo queramos llamar, hace su selección y decide que entra y no entra. Cuando entra, pues la comunidad puede comentarlo, valorarlo, etc. Mucho más abierto es este otro proyecto que os recomiendo echar un vistazo porque es un proyecto muy sorprendente. Es de People's Graphic Design Archive. De hecho, nace como contraposición a las instituciones, al trabajo de las instituciones. Es decir, la idea es ¿filtros? ¿Qué filtros? ¿No? Es decir, que precisamente lo que quieren es salir del canon, ¿no? Es decir, la historia oficial ya la estamos explicando todos, ¿no? Pero ¿y la no oficial? ¿No? ¿Y dónde están pues eso, todo ese contenido pues, más vinculado pues, a minorías o a periferias o
también efectivamente sin filtros de género de ningún tipo. Por lo tanto, es una idea mucho más abierta de hacer una colección. También es curiosa porque en realidad estamos hablando de copias, es decir, lo que invitan a la gente es hacer una copia, la digitalizamos, hacer una foto. De hecho, te explican, tienen como un manual, dicen, cogéis un libro, lo abrís, lo aguantáis con la mano izquierda, hacéis una foto con la derecha y esto lo ponéis aquí, lo subís tal, y nosotros preservamos. Y habla mucho de preservación, porque al final dicen, esto se va a perder. Entonces, que al final va a quedar solamente pues, este resto. Vamos ya a hablar de nosotros mismos, es la parte más descriptiva. ¿Por qué en el museo recuperamos archivos? ¿No? Pues lo hacemos porque creemos que es la manera de aportar conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento acerca de los objetos y a responder preguntas sobre ellos. Los documentos nos ayudan a interpretar los objetos, nos ayudan a ponerlos en contexto, a conocer las historias que hay detrás de ellos, a conocer todos sus procesos, no solo el de creación, sino el de creación, fabricación, difusión. La verdad es que creemos que sin objetos todo eso, sin documentos todo eso va a ser difícil. Decía Dejan Sudjic, el que había sido director del Museo del Diseño de Londres, que los objetos de hecho ya llevan implícita la idea de proceso, pero que en realidad hay que revelarlo, si no, no vamos a llegar a ello. Porque si no nos puede pasar lo que pasa con muchos museos del diseño, ¿no? que al final tendemos más a describir los objetos que la práctica del diseño, ¿no? Y eso al final pues dificulta su comprensión, ¿no? Es decir, somos más museos del diseño que del diseñar. Y al final pues parece que estamos mostrando una historia de los objetos para que sean imitados. Y realmente un poco es eso, porque el diseño ya tiene ese componente cíclico, ¿no? Lorraine Wild, una diseñadora gráfica norteamericana, en el año 2000 propuso este diagrama de creación y de diseño, en el que comentaba, pues, bueno, intenta explicar eso, ¿no? Cómo una buena idea, una idea interesante, pues se puede convertir en un buen diseño. Este buen diseño puede llegar a la gente, al uso, al consumidor, puede llegar realmente de una manera a diseminarse de una manera masiva. Puede ocurrir que en esa diseminación masiva se acaben perdiendo el vínculo con los valores que lo convertían en un buen diseño y, por lo tanto, pues, se acabe convirtiendo en un cliché, ¿no? En algo realmente más hueco, más vacío, ¿no? Incluso si eso continúa en el tiempo puede llegar a ser algo casi vergonzoso, ¿no? Y puede al final pues, quedar una cosa para meter en una caja y guardar en el trastero, ¿no? Hasta que alguien lo recupera pues, como algo fetichista, ¿no? Hasta que más adelante pues, alguien puede recuperarlo y vincularlo a una nueva idea y para crear otro nuevo buen diseño. Eso es una rueda que puede darse. Lo que pasa es que si perdemos el contexto en el que fue creado inicialmente, en realidad probablemente acabemos construyendo otra cosa vacía, otra cosa hueca. Es decir, no sabemos esos valores que lo hacían interesante, los habremos perdido por el camino. Por lo tanto, como dijo hace poco Ramón Benedito, el diseñador industrial, dice, se trata de conocer la historia de los productos para construir un presente con validez de futuro. Pues así estamos trabajando nosotros, ese es nuestro objetivo. Y ahora sí que paso la palabra a María José, que os hará un paso rápido por algunos de estos 119 fondos que conservamos. Egunon. Bueno, en el museo en estos momentos contamos con 119 fondos. Tenemos algunos más ya entre manos para incrementar este número. Aunque huimos de las tipologías, que es como se suelen organizar las colecciones de objetos, ¿no? Sí que es verdad que encontramos todas las que hay en el museo, que son desde artes decorativas, decoradores y diseñadores de interior, diseño de producto, diseño gráfico, diseño de moda, pero también, como decía Albert, lo que pretendemos es explicar el diseñar, la historia de los objetos. Entonces encontraremos también o intentamos incrementar nuestros fondos con archivos de empresas, talleres,
instituciones relacionadas con el diseño, eventos, ¿no? Los eventos son más colecciones que no fondos, o últimamente también con historiadores y docentes del diseño. Lo que intentamos explicar con los archivos, o lo que tenemos, ¿no?, son desde pioneros, tanto en empresas como en diseñadores, ¿no?, y agentes muy importantes del diseño y de las artes decorativas, como son estos dos casos, el de Joan Busquets y Rigal i Granell, que eran el primero un taller de ebanistería y un taller de vidrieras de finales del siglo XIX, y que estuvieron en funcionamiento hasta la década de los 40 y de los 70 del siglo XX en ambos casos. Estos materiales son materiales que han sido previamente estudiados ya por investigadores, hay tesis sobre ellos, lo que nos facilita mucho la descripción y el conocimiento de estos archivos. A nivel de empresas tenemos, por ejemplo, el de la empresa también centenaria Escofet, se creó en 1886, una empresa muy preocupada por su archivo, por el archivo histórico. Se dieron cuenta de que ellos no eran capaces de tenerlo en las condiciones adecuadas, de darle difusión, y fue cuando decidieron donar el archivo al museo. Es un archivo, además, del cual recibimos muchas consultas, porque sobre todo de arquitectos, restauradores y demás, que utilizan estos documentos para realizar un trabajo de o restauración, o bien para saber el origen de materiales que se encuentran en su trabajo. También tenemos archivos peculiares como este, que es el de Antoni Saurí, que en realidad era un ilustrador y dibujante, y del cual solo tenemos o se conserva una faceta de su trabajo, que es como ilustrador, entre comillas, de pavimentos hidráulicos. En este caso podemos ver cómo se ve el proceso para elaborar un producto final. También es un caso excepcional en el sentido de que este archivo fue conservado durante muchos años por una escuela de dibujo, hasta que esta escuela descubrió nuestro proyecto y decidió también que el archivo estaría mejor en el museo que en la escuela, pues donde nadie prácticamente lo consultaba o lo veía, y ha sido un ingreso reciente. También tenemos personajes como este Josep Pey, que el archivo nos fue donado por familiares, y que como veremos, otro apunte importante de nuestros archivos es que al final acaban conectando muchos unos con otros. La joyería es otra de las artes decorativas y diseño que tenemos en nuestros archivos, y aquí podemos ver desde joyeros de finales del XIX hasta joyeras del siglo XX. Es verdad, como veremos a lo largo de todo este recorrido, las mujeres están poco representadas en nuestros archivos porque hay o se conocen pocas mujeres diseñadoras, pero es verdad que incluso a través de algunos archivos masculinos hemos descubierto a mujeres diseñadoras a las cuales ahora estamos intentando acceder o estamos intentando ver si queda archivo de sus trabajos, y en este caso la diseñadora es Montserrat Guardiola. Otra cosa importante que nos ha pasado con los archivos es que poco a poco nos hemos dado cuenta de que tenemos los archivos más importantes y más representativos de un periodo. Aquí, por ejemplo, vemos una página de anuncios de una revista, la Gaceta de las Arts, de 1925, y bueno, hay toda una serie de nombres de profesionales de diferentes ramos, y pues podemos ver el archivo de Gaspar Omar, que era un mueblista y decorador, del cual acabamos de ver unas imágenes de su archivo, Antoni Badrinas, que también era un mueblista, del cual también tenemos el archivo, Joaquim Campañá, el joyero Ramón Suñer, que acabamos de ver una imagen suya, Joan Busquets, que era el primer taller que hemos visto, o Rigal i Granell, que también hemos visto el archivo. O sea que hemos pasado poco a poco, al ir incrementando, podemos explicar muy bien un periodo
o Rafael Parsarisas. Aquí vemos algunos ejemplos de todos estos diseñadores que hemos incrementado y cómo podemos hacer, bueno, se puede investigar los interiores, los muebles, desde finales del 19 hasta los años 50 con bastante profundidad a partir de todo lo que hemos ido integrando. También, por ejemplo, en este caso tenemos Muebles Casas, que también es una empresa de mobiliario que se fundó a finales del 19 y que todavía está en activo. Actualmente es solo una pequeña tienda de mobiliario y de proyectos de interior, pero por sus manos, ¿no?, han pasado o han construido los muebles de grandes diseñadores como Évarist Mora o Carla Riar, que es otro de los diseñadores importantes que tenemos en el archivo. Este es un personaje muy peculiar que diseña muebles muy extravagantes, ¿no?, entre comillas, que tienen nombres como un diván que se llama Perfil Siamés, una mesa que se llama Ojalá, o un mueble que no sabes muy bien para qué sirve, Arcada, que lo realizó para dar sensación de profundidad a un pasillo muy estrecho. Un personaje tan curioso, esto es una pequeña anécdota, pero son cosas que emergen de los archivos y, como decía al principio Elena, ¿no?, es fascinante cuando empiezas a abrir carpetas y a ver documentos. A este señor una de las cosas que le encargaron es que hiciera una propuesta para el escenario donde se debía hacer la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, a él cuando le encargan una cosa, en realidad lo que hace es lo que le da la gana. Y presentó, sí, una propuesta de escenario, pero además hizo una propuesta de inauguración de los Juegos y dijo: el pebetero hay que encenderlo con una flecha y no le compraron lo que le habían encargado, que era el escenario, y le compraron la idea de inaugurar los Juegos de esta manera. Y es uno de los, bueno, de los momentos más emotivos de ese evento, ¿no? Aquí otro diseñador. También lo que nos ocurre con los archivos, por ejemplo, en este caso, el de Jordi Vilanova, es un archivo muy importante y que hoy en día tenemos muy completo, pero que nos ha ido llegando a través de diferentes donaciones y de donaciones tanto de particulares como familiares suyos, como de instituciones. Una parte importante vino de la Fundació Història del Disseny, que lo recogió en un momento porque alguien les dijo que el archivo se iba a perder, ellos lo recogieron, pero llegó un momento que se dieron cuenta que no podían mantenerlo, no podían tenerlo en condiciones y entonces lo donaron al museo. Y tenemos de esta manera ahora un archivo muy, muy completo de este personaje. También lo que nos sucede es que a partir de todos estos archivos y de empezar a investigar, a digitalizar, etcétera, nos damos cuenta que hay muchos personajes que están calificados de una manera y nosotros desmontamos esa teoría, ¿no? Tanto Vilanova como Carla Riar se les considera como diseñadores de producto y en las colecciones del museo están como tal. Y en realidad estos señores no son diseñadores de producto, son mueblistas, descendientes de esa casa Busquets, de esos Antoni Badrinas, y Vilanova no tanto, pero Carla Riar se define a sí mismo como mueblista, no como diseñador industrial. Aquí tenemos una empresa como Ferrocolor que fabricó el mobiliario de todos los hoteles, casas de veraneo de los años 60, 70, incluso en películas españolas de esa época reconoceremos muchos muebles que ahora podemos ver en los catálogos y dibujos de sus archivos. También emergen personajes como este, Josep María Majoral, que era un personaje bueno, que a la mayoría de la gente no le dice nada porque no es un primera figura, no es un pionero, no es... Pero cuando recibimos el archivo y empezamos a investigar, nos dimos cuenta que en su momento fue un personaje muy relevante, muy destacado, pero no era una figura, no le gustaba deslumbrar ni estaba en el centro de... Pero si hablas con todos los personajes de aquella época y preguntas por él, todo el mundo te dice que tuvo un papel fundamental en aquel momento y además es uno de esos personajes que hacía de todo, desde diseño gráfico a interiorismo a diseño de producto. Este es Santiago Pey,
que está vinculado con el PEI, del que hemos hablado hace un rato, también un personaje raro, filólogo de formación y que acabó diseñando taladrines y gafas protectoras. Luego tenemos a los pioneros del diseño como Andrés Ricard o Miguel Milá, o Joan Antoni Blanc, que es otro personaje más desconocido, pero también que ha hecho muchos de los productos más representativos de los que teníamos en casa en los años 60 y en los años 70. A nivel gráfico tenemos empresas como la editora Gustavo Gili o la imprenta Badal, personajes como Ricard Giralt Miracle, que es tipógrafo, impresor y diseñador gráfico, diseñó tipografías como la de La Gaia Ciencia, para la editorial La Gaia Ciencia, que como impresor era muy importante y Joan Miró le encargaba su papelería, y tenemos una carta donde le dice: sisplau, faci'm, imprímame 50 ejemplares más de esto, y como diseñador pues hizo cartelería, etcétera. Otros diseñadores que realizaron también ilustración. Zimmermann, un pionero del diseño gráfico en nuestro país, representante de la escuela suiza y que ha tenido mucho peso en todo el grafismo en España. Hay algunos diseñadores que aún son herederos. Y las vinculaciones que decíamos, ¿no? Andrés Ricard y Zimmermann durante más de 40 años fueron el tándem creativo de Puig Perfumes, ¿no? Ricard diseñaba los frascos y Zimmermann la gráfica. O Toni Miseracs, otra de las diseñadoras, discípula de Zimmermann, ¿no? Que hizo gráficas como la del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo. O América Sánchez, o Vinson, ¿no? La gran tienda de Barcelona, un archivo que recibimos cuando la tienda cerró, no como otros casos donde solo nos ceden el archivo histórico. Bueno, para nosotros ha sido un orgullo tener este archivo. O el de los de agrupaciones profesionales que nos ayudan a contextualizar el diseño y a encontrar nuevos personajes, nuevos eventos importantes a los que ir a buscar. O, sí, muchas os. Ana Calvera, ¿no? Una importante historiadora del diseño y docente, un archivo que hemos incorporado este año, importante, donado por su familia. Ana Calvera falleció hace 4 años y que nos ayudará a entender cómo la enseñanza y la historia del diseño ha evolucionado desde los años 70 hasta ahora. O el diseño de moda, como Asunción Bastida. Además de todo esto, también nos ayuda a identificar y documentar piezas de las colecciones y a otras actividades de difusión, que dejo que Albert os las explique. Sí, a ver, bueno, queríamos añadir este dato porque para nosotros es relevante, es decir, tenemos 119 fondos, pero yo recuerdo cuando teníamos 14, es decir, que realmente el crecimiento es muy rápido y muy intenso, y solo el año pasado pues cerramos 19 donaciones y mantuvimos conversaciones de 8 más, y de hecho este año pues las cifras van a ser bastante similares, ¿no? La cuestión es ¿por qué, no? ¿Cómo lo conseguimos esto? Porque en realidad nosotros presupuesto de compra de archivos 0, es decir, no tenemos ninguna posibilidad, es decir, que todos los fondos que entran son vía donación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, como comentaba también antes Olimpia, ¿no? Para dar esa confianza, generar esa confianza para que al final la gente pues te dé esos archivos, ¿no? Nosotros no podemos competir con algunas colecciones privadas que últimamente pues han empezado a poner pues dinero sobre la mesa, y de hecho hemos tenido alguna situación complicada alguna vez, ¿no? Entonces tenemos que ofrecer otras cosas, y lo que ofrecemos es lo que ahora comentaremos, al final es nuestro trabajo, ¿no? Ofrecemos pues unos espacios dignos, adecuados, bien mantenidos, con una inversión pues constante en ellos. También ofrecemos una inversión en material de conservación y en trabajos de preservación y conservación lo más profesional
que podemos, un trabajo de digitalización constante de los fondos, una vinculación de nuestros fondos con la docencia, es decir, la gente que dona sus archivos sabe que los vamos a poner al servicio de la docencia en diseño, o sea, de toda la formación en diseño, y es una constante. O sea, el día antes de venir aquí pues tuvimos un grupo por la mañana y un grupo por la tarde, y es una cosa que funciona, la verdad es que muy bien, y para nosotros es muy interesante que puedan trabajar con material original, vincularnos con todas las actividades que pasan en el edificio, todas las que puedan, todas las que podamos, todas las que tengan alguna relación. Por lo tanto, sacamos los documentos siempre que tienen relación con algo y los acercamos a la gente. Nuestras conservadoras, restauradoras nos hicieron una especie de carpetas adecuadas con material de conservación y demás, porque, para minimizar riesgos y porque nos interesa que la gente pueda tener un contacto casi físico con los documentos, con lo cual pues tomamos este tipo de riesgos. También saben que una pregunta que nos hacen muy a menudo, y eso supongo que nos pasa a todos, ¿no? En todas, que cuando te donan algo es, ¿y esto cuándo lo vais a exponer, ¿no? Pues, lo que tenemos es una pequeña vitrina con un sistema de montaje muy sencillo que nos permite hacer rápidamente exposiciones, que yo digo, de emergencia, ¿no? Y está bien porque además hemos conseguido pues, que el museo las incorpore en su programa y como una exposición más. Y de hecho, por arte de Birli Birlock, en la web del museo resulta que si entras a exposiciones, la primera es la nuestra. Fantástico, porque es muy pequeñita, pero ahí está, ¿no? También, cuando donan un museo, saben que vamos a hacer todo lo posible para que se editen libros que estén relacionados con ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Disueño, que era una tesis publicada ya hace unos años, pero relacionada no solo con un archivo, sino con varios de los archivos que conservamos, pues pusimos de hecho fue una edición del museo y pusimos los archivos pues, a su disposición. Un caso extraordinario fue este, ¿no? El libro que publicamos pues, hace 2 años ya, creo. Este año, es que pasa todo tan rápido. Pues sobre Vinson es un libro archivo, es un libro del archivo prácticamente, nace completamente del archivo. Ha tenido un éxito descomunal. La presentación, batimos todos los récords, tuvimos más de 500 personas en la presentación del libro y una repercusión mediática extraordinaria. ¿Cuánto vale eso, no? Al final es un poco lo que planteamos, ¿no? También lo ponemos al servicio de otras ediciones que no son nuestras, como por ejemplo pues este libro que publicó Apartamento sobre Miguel Milá, sobre interiorismo, la producción de Miguel Milá, y hemos podido visualizar muchos de nuestros documentos que conservamos a través de esta publicación. También saben que vamos a hacer todo lo posible para que se exponga en nuestro museo, en otros museos y donde sea. Y de hecho, pues es una constante. O sea, cada año estamos tramitando préstamos para exposiciones dentro y fuera de Cataluña. También pues, saben que vamos a hacer todo lo posible para darles visibilidad digital, ¿no? Los archivos, todavía no estamos al día, pero vamos camino de ello. Tenemos una página dedicada a los archivos en el museo, y aquí yo siempre digo que aquí se equilibran, se ponen al mismo nivel. Es decir, digitalmente, tal y como los mostramos, está al mismo nivel el archivo de un diseñador que fue muy mediático, con por ejemplo, Josep María Majoral, que comentábamos antes, no lo era, ¿no? O se pone al mismo nivel archivos que son muy extensos con otros que son realmente muy pequeños. Es decir, lo digital a veces nos da esa ventaja, que si lo ves en físico no lo puedes vender de otra manera, ¿no? Pero el digital sí que nos permite ese punto de equilibrar. Los archivos que vamos digitalizando los vamos mostrando también a través de la plataforma Atom, que es donde vamos publicando los archivos. Vamos poco a poco, la verdad. Pero bueno, el año pasado pues, tuvimos más de 5.000 sesiones de consulta y más de 28.000 páginas vistas, que teniendo en cuenta que mucha difusión de esto no hacemos, pues bueno, estamos bastante contentos, ¿no? También saben que vamos a hacer lo posible para moverlo por redes. Tenemos la suerte, increíble suerte, de que el centro de documentación del museo, que es donde están los archivos, tiene una cuenta de Twitter propia. No sé qué va a pasar con Twitter, la verdad. Estamos detectando bajas, es verdad, pero es verdad que es la herramienta que ahora mismo tenemos y que nos permite pues, tener mucha autonomía a la hora de mostrar nuestros fondos y el trabajo que hacemos, ¿no? No llegamos a los 60.000, pero bueno, ahí estamos.
también vamos más allá de nuestras herramientas a nivel de comunicación digital. Es decir, que no perdamos de vista, la Wikipedia, haces una búsqueda y es lo primero que sale. Entonces, intentamos promover siempre, de forma sistemática. Cuando entra un archivo, miramos qué hay en la Wikipedia que esté relacionado. Si está, intentamos promover que se complete y, por supuesto, que se referencie que existe ese archivo. Y si no lo está, promovemos que se creen esas entradas, cosa que los donantes se quedan muy sorprendidos cuando estas cosas pasan. Porque ya no es tu web, es que esto está en Internet, ¿no? Va más allá. Otra cosa también que tienen muy claro cuando nos dan un archivo es que tenemos una comunidad. El hecho de que esté englobado bajo el mismo paraguas, lo que es la biblioteca especializada y el centro archivístico, hace que realmente pues, contemos con una comunidad bastante grande, ¿no? Es decir, ahora mismo debemos estar por unos 8.000 usuarios con carnet. El año pasado pues, tuvimos eso, pues, 7.500 usuarios presenciales. Los contamos uno a uno, no solemos mentir, ¿eh? Y la verdad es que siempre tenemos gente. No están nuestras salas vacías prácticamente nunca. De hecho, este va a ser el primer año que no abrimos el día 31 hasta las 8 de la tarde, que siempre hemos abierto el día 31 de diciembre hasta las 8 de la tarde, y el 24 también hasta las 8 de la tarde, y ha venido gente. O sea que realmente, ahora ya lo vamos a hacer un poco por respeto también a nuestro propio equipo, ¿no? Pero es verdad que no nos podemos quejar. También saben que vamos a hacer lo posible para aportar más información a la que nos dan, a la que nos ofrecen. Y tenemos el proyecto de memoria oral, parecido a lo que nos comentaba también Elena al principio. Es un proyecto de archivo, no está vinculado a ninguna voluntad de campaña de difusión. Es un proyecto acumulativo. Vamos haciendo, y vamos haciendo además de forma constante. Y nuestro objetivo es recoger, y luego ya se verá lo que haremos con esto. Vamos utilizándolo, pero no tenemos la presión de la difusión, porque los proyectos de este tipo que nacen pensando en la difusión acostumbran a morir, todos, acostumbran a morir. Es decir, cuando se acaba la idea de la campaña, cuando se acaban los recursos destinados, mueren. Nuestra idea es que esto no muera. Uno de los subproductos que lanzamos desde la memoria oral del diseño es hacer pequeños productos audiovisuales, casi documentales, casi que en lo que hacemos es utilizar, fusionar, o sea, capturar fragmentos de todas las grabaciones que vamos haciendo, de todas las entrevistas que vamos haciendo para generar un discurso único. Y en este caso, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos mucho material para explicar de forma audiovisual la trayectoria de André Ricard y lo hicimos y la verdad es que estamos muy satisfechos. Pudimos hacer una presentación en el auditorio del museo. Está en Internet, se puede consultar y yo creo que hoy no tenemos tiempo, pero es muy interesante. Y también, no me voy a alargar con esto porque ya lo presentamos hace tiempo aquí en este museo, pero tenemos el proyecto de objetos enlazados que va creciendo. Es decir, a todo lo que ya teníamos, pues estamos añadiendo modelos 3D y, por ejemplo, pues hemos abierto también una parte de participación que lo que invitamos a la gente a que nos explique su relación con los objetos. Es decir, no es tanto preguntar qué sabes, ¿no? Sino es ¿lo has visto? ¿Lo has tenido? ¿Lo has usado? ¿No? Pues explícanos algo, ¿no? ¿Tienes alguna imagen que podamos incorporar en nuestro fondo? Pues adelante. No está todavía en línea, no lo busquéis, no está todavía en línea, pero bueno, ya os avisaré. Esta sí. Bueno, me quedan 5 minutos para reflexiones. En realidad va a ser muy abierto y son preguntas que a nosotros nos han provocado y que también este ejercicio de mirar qué pasa afuera pues también nos hace pensar. Hasta ahora estamos acostumbrados a plantearnos dilemas conocidos, ¿no? Presencial, virtual, estas cosas, que forman parte casi de nuestro trabajo, ¿no? Pero ahora nos estamos encontrando con dilemas para los que no estamos casi ni preparados, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto debemos seguir trabajando con una línea de trabajo tan vertical, ¿no? Así, tan de arriba abajo, tan institucional, ¿no? En la que prácticamente pues, tomamos todas las decisiones relacionadas con nuestros fondos o con las colecciones, ¿no? Y qué consecuencias acabará teniendo esta práctica en la formación precisamente de estos fondos y en el discurso histórico que promueven, ¿no? Y cómo podemos equilibrar esta posición tan institucional con una línea más cooperativa, más colaborativa, más abierta, más democrática, ¿no?
que vaya más allá del ejercicio ya más habitual de abrir las transcripciones para que la gente te las haga o de colgar algo en las redes sociales y hacer preguntas, ¿no? La cuestión es si un enfoque más abierto y más democrático del archivo pues, podría reducir las exclusiones que se puedan producir, ¿no? Y la verdad es que bueno, nos hemos hecho un propio análisis nosotros cómo estamos, ¿no? En este punto, ¿no? Y suspendemos completamente, ¿no? O sea, somos un proyecto pues, completamente institucional, vertical, de arriba abajo, y en todo caso, como hemos abierto esa línea de participación y demás, pues bueno, nos damos un 5% para no deprimirnos, ¿no? En segundo lugar, pues el planteamiento es, el dilema es hasta qué punto debemos continuar con la formación de un archivo complementario a los intereses y las necesidades de otras áreas del museo, ¿no? Es decir, no pueden los fondos documentales tener un efecto multiplicador del conocimiento acerca del diseño y de su historia, ¿no? Con capacidad de influenciar en la formación de sus colecciones, en su discurso, en su programa de actividades, ¿no? Podría tener un discurso propio, abierto, independiente y enriquecedor, sin dejar de ser útil a la institución, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos hecho también un análisis y nos hemos dado más puntos aquí, ¿no? Porque es verdad que sí que hemos ido ejerciendo ese punto de independencia, ¿no? Es decir, tratamos temáticas que no están directamente presentes en las colecciones del museo, como el diseño de espacios, que en principio el museo pues, no lo colecciona, ¿no? O también pues, nos alejamos de la perspectiva de autor, que es una perspectiva muy típica de museos de diseño, ¿no? Que al final es el autor y su obra, ¿no? Y de la fase creativa también, sino que, bueno, pues trabajamos otras fases del ciclo de vida de los objetos, como decíamos, ¿no? La fabricación, la distribución, el uso, incluso, ¿no? En tercer lugar, el tercer dilema, ¿no? Es, ¿debemos ceñirnos al papel de recolector de fondos documentales o podemos además contribuir a cubrir los espacios vacíos que dejan, ¿no? Sus omisiones, ¿no? Corregir sus errores, que los hay, sus incoherencias y, por tanto, siendo, además de recolectores, productores de contenidos? Bueno, nosotros aquí nos damos un poquito de más puntos porque es verdad que creemos que el proyecto de memoria oral, por ejemplo, está enfocado en este camino. Es decir, la idea de no somos solo recolectores, también producimos contenido que acompaña, complementa, ayuda, enriquece a los archivos, ¿no? Y en cuarto y último lugar, algo un poco más complicado todavía, ¿no? ¿Debemos continuar con una estrategia basada en la propiedad de los fondos y los contenidos, descartando o minimizando su uso compartido? Podemos al menos contemplar, gracias a la digitalización, una estrategia híbrida que amplíe el potencial del museo como generador de conocimiento, sin esos límites que nos imponen los fondos físicos de su propiedad. Yo a veces me planteo, la herramienta que ofrecemos, por ejemplo, de acceso a los contenidos, ¿es una herramienta de acceso al conocimiento o es un registro de la propiedad? Es decir, ¿qué nos impide realmente, cuando estamos mostrando un fondo documental, pues de repente enseñar un contenido que está en otra institución, referenciándola correctamente? Es que a veces en los museos nos es más fácil referenciar un registro o vincular un registro con la tienda del museo que no con el de otra institución. Entonces, claro, te hace plantear cuál es nuestro negocio, entonces, ¿no? No sé, yo creo que nuestro negocio, a menos el nuestro, el que estamos aquí, es el conocimiento, ¿no? Bueno, aquí también, evidentemente, nos suspendo completamente. Pero no del todo, porque es verdad que estamos abriendo líneas. Estamos en conversaciones con alguna institución importante en Cataluña para compartir activos digitales. Es decir, para poder mostrar sus contenidos cuando mostramos nuestros archivos y viceversa. Por lo tanto, sí que estamos trabajando en este camino y también nos planteamos cuando recibimos donaciones de archivos físicas, practicamos que cuando no nos quieren donar algo, pues lo que hacemos es pedimos copia digital con derecho de uso y al menos digitalmente el archivo queda completo. Y eso es una cosa que practicamos desde hace mucho tiempo y es cierto que tenemos siempre a nuestro abogado al lado. Pero la verdad es que esta es nuestra línea. Podría haber hay más ejes, pero yo creo que con esos 4 ya remueven bastante todo lo que hacemos. Y justo, aquí lo dejamos. Podríamos, a mí me gustaría poner un vídeo muy breve donde hemos
Bueno, he hecho una mezcla de algunas de las grabaciones que hemos hecho a diseñadores y que dan un poco... No sé si tendremos La audio. forma de conocer el nivel de diseño de un país es ir a un supermercado, es decir, y ver cómo se abre un paquete de azúcar, descubrir cómo han facilitado las cosas. Diseñar es comunicar valores a través de un discurso formal. Si el código es común, ¿no es cierto?, el otro entiende lo que has escrito de alguna manera. Eso para nosotros es un 10. Recordo Vico Magistretti, que deia sempre que un bon disseny és aquell que es pot explicar per telèfon. El moble no s'ha d'explicar. Tu te sentes, t'hi trobes bé i ja està. Prou difícil que és fer alguna cosa que tingui interès. Si a més tens a sobre la pretensió de que allò té de ser un clàssic, almenys a mi m'atabala tanta responsabilitat. És difícil que un producte tecnològic resisteixi tant de temps. Un moble o una làmpada es pot convertir en un clàssic, però quan tens tecnologia al darrere es fa dubtar de la imatge de fora. Siempre hay cosas que quieres corregir, pero ya la industria te ha ganado y corre más que tú. Entonces no le cambies nada porque le haces polvo. El que va ser un miracle, és que el jutge entengués que un disseny no es pot fusellar. Els hi costa molt als jutges de valorar que darrere d'aquella, no de l'altra, d'aquella, hi ha un dissenyador, hi ha una empresa, tot un procés complicadíssim, car. A mi em sembla que els dissenys que tenen un èxit és que són idees noves però que s'entenen perfectament. Sempre busques que sigui nou el disseny, que sigui una novetat i si pot ser que duri. De vindorisme també, que duri, que no sigui una cosa puntual. Sí, està molt interconnectat el disseny amb l'interiorisme, perquè tot forma part de la vida, de l'experiència de viure, i vull que les coses siguin perquè la vida sigui millor. La gran aportació que fan, i el poso una miqueta en general, no sols el meu oncle, sinó la gent tot al seu voltant, és que aquests objectes que ningú els donava importància consideren que tenen que ser uns objectes estèticament atractius. No em considero dissenyador industrial, soc escultor industrial. O sigui, jo treballo com un escultor. Ser dissenyador i editor, que és el nostre cas, té l'avantatge que tens en compte tots els elements de l'empresa, tant la difusió comercial com la tecnològica, com la logística, i a més a l'hora de pensar el producte. I està molt bé treballar amb una editora perquè saben el que és treballar amb un dissenyador i ja s'enfoca tot d'una altra manera. Treballàvem normalment amb una taula de 1,20 m d'amplada, una a cada banda, enfront. I la nostra principal eina era el diàleg. El diàleg, la discussió... Perquè el disseny no està al producte, està al projecte, que és el que fa el professional, el dissenyador. I no he fabricat mai cap cadira, no he fet els plans de la cadira. Per tant, la meva feina, el disseny, està al projecte. El producte és una conseqüència. En aquell moment, el que estava de moda era l'arquitectura nòrdica. Per nosaltres, Copenhague i Estocolm i tot això era com la meca, no? Des d'aquella època érem molt bauhausians, o sigui, ens semblava que el Bauhaus marcava tot, en quant a que els productes han de ser útils, materialment sòlids i construïbles. Jo també estava una mica tip del racionalisme. Tenia ganes de donar una patada a la Bauhaus. La meva edat és el pop. A veure, l'Andy Warhol o tota aquesta gent eren la gent que m'inspiraven d'alguna manera. Després ho transformàvem a la nostra manera, però potser sí que hi havia una influència bàsica del pop. En aquella època semblava que tot començava amb el racionalisme i el disseny era això, i en canvi ningú va fer tampoc una revisió de la tradició, ni del moble popular, ni la història del moble, on hi havia quantitat d'elements que eren molt suggerents, tipologies que havien caigut en desús, i inclús vaig fer l'esforç d'intentar crear algun altre tipus de tipologia. La vinagrera de Marquina, digamos, son estos diseños que son irrefutables, que esto sí que es diseño. Realmente has aportado algo, has hecho un cambio con respecto a lo que existía, ¿no?